Hola mis amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga muchísimo. Ya estamos en tu sección Pregúntale al Pastor, la sección que te responde las preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No hay peor pregunta que la que no se hace. Y vamos inmediatamente a la zona de preguntas y respuestas y vamos a la pregunta del día. Pastor, en el seminario de teología donde me preparé, hubo una certificación sobre escatología de los eventos finales. Y puedo decir que la gran mayoría de los exponentes concordaron y concluyeron, en base a la Biblia, que el anticristo sale de Roma. La pregunta que le hago es la siguiente: ¿es el Papa actual o el próximo el anticristo? Le agradezco su respuesta. Mi nombre es Abel Romero, de Houston, Texas. Muy bien, estimado Abel Romero, tu pregunta es muy interesante y te voy a dar una respuesta. Y antes de darte la respuesta, quiero ser honesto, sincero, y te voy a dar una respuesta en línea a la Escritura. Y yo tengo muchos conocidos, amigos, gente bonita de la Iglesia Católica. No se trata mi respuesta de ofender a nadie, de mucho menos, ¿verdad? Pero voy a dar una respuesta en línea a la palabra de Dios. La pregunta que me haces, ¿es el Papa actual o el próximo el anticristo? Bueno, te doy respuesta. Hay y sigue habiendo y va a haber muchas especulaciones acerca de la identidad del anticristo. Y una de las más frecuentes, y voy a poner víctimas de la especulación, sin lugar a duda, es el Papa de la Iglesia Católica Romana. Déjame comentarte por qué dije lo anterior. En los días de la Reforma Protestante, el gran hombre de Dios Martín Lutero y algunos otros de los reformadores estaban convencidos de que el Papa de ese entonces era el anticristo. Los papas Juan Pablo II, Benedicto XIV, fueron comúnmente identificados como el anticristo hasta su muerte. El Papa actual, Francisco I, es un objetivo igualmente popular. ¿Por qué es esto? ¿Hay algo en la Biblia que indique que un Papa será el anticristo? Bueno, la especulación acerca de la posibilidad de que el Papa sea el anticristo gira principalmente alrededor de Apocalipsis 17:9, donde nos describen un sistema del final de los tiempos simbolizado por una mujer sentada sobre una bestia. Y Apocalipsis 17:9 declara, y lo voy a leer textualmente: esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. En tiempos antiguos, la ciudad de Roma era conocida como la ciudad de las 7 colinas. ¿Por qué? Porque ahí hay precisamente 7 colinas prominentes que rodean a la ciudad de Roma. Así que en base a esto se puede argumentar que de alguna forma está conectada Roma con Apocalipsis 17:9. Por tanto, si el sistema del mal del final de los tiempos está asociado de alguna manera, de alguna forma con Roma, pues no se necesita especular mucho para ver la potencial conexión con la Iglesia Católica Romana, la cual se encuentra en el centro de Roma, ahí donde se encuentra el estado más poderoso y más chico del mundo, el Vaticano. Numerosos pasajes en la Biblia describen un anticristo que dirigirá el movimiento anticristo en el final de los tiempos. En el libro de Daniel 9:27 nos habla sobre la última semana. Nos hablan que a la mitad de esta semana 70
si se va a cesar el sacrificio y la ofrenda, y entonces vendrá el desolador y vendrá también el aniquilamiento que está decidido que venga sobre el desolador. En segunda de Tesalonicenses, lo voy a leer, capítulo 2, versículo 3, 4, Pablo dice: nadie os engañe de ninguna manera, porque esto no sucederá sin que venga primero la apostasía y se manifieste el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Este se opondrá y se alzará contra todo lo que se llame Dios o que se adora, tanto que se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Y Apocalipsis 13, del 5 al 8, lo voy a leer, amados. A la bestia le fue dada una boca que hablara insolencias y blasfemias, y le fue dada autoridad para actuar por 42 meses, 3 años y medio. Abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar contra su nombre y contra su tabernáculo, es decir, contra los que tienen morada en el cielo, y le fue permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y sigue leyéndose así. Así que, si el sistema mundial del mal, del final de los tiempos, que nos habla las escrituras que yo acabo de leer, Apocalipsis 13, 5, 8, segunda Tesalonicenses 2, capítulo 3 al 4, Daniel 9, 27, se centra en Roma y es dirigido por un individuo, entonces podemos llegar a una conclusión que llegaron ahí en el seminario, que el Papa es un posible candidato. Sin embargo, también creo que es oportuno comentar otra exégesis, otra interpretación acerca de esa parte de Apocalipsis 17. Ellos dicen, los de esta otra interpretación, que la mujer no puede ser la iglesia romana, la iglesia católica romana, y que las 7 colinas no pueden referirse a los montes que están literalmente en Roma. Esta corriente teológica argumenta por qué razón dicen lo que dicen. Y citan el hecho de que Apocalipsis en el capítulo 17, en el capítulo 18, claramente identifica a la mujer sentada sobre la bestia, literalmente a la ciudad de Babilonia. Y sabemos que la ciudad de Babilonia se llama ahora Bagdad. Además de eso, en el verso 10 de Apocalipsis 17, establece plenamente que las 7 colinas simbolizan a 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es y el otro no ha venido. Dicen estos intérpretes de esta teología que es claro con esto que se está refiriendo a 7 gobernantes y no a las 7 colinas que están en Roma. Es más bien, ellos dicen que esos 7 montes son una figura de 7 imperios mundiales gobernados por 7 reyes. En el tiempo en que se escribió el Apocalipsis, en ese momento, estamos hablando en el año 90 de nuestra era, 5 imperios habían aparecido y se habían ido. ¿Cuáles fueron? Egipto, 1, Asiria 2, 3 Babilonia, 4 Medo-Persa y 5 Grecia. Y 1 Roma, que existía en ese momento, y el 1, el imperio mundial del anticristo, que está aún por venir. Quien sea que resulte ser el anticristo, yo quiero aquí empezar a entrar a mis conclusiones. Lo importante es la siguiente advertencia de que va a llegar. Y es importante aprender a reconocerlo, así como a todos los que tienen su espíritu, es decir, porque hay el espíritu del anticristo. Tenemos que aprender a reconocerlos. ¿Y cómo lo reconocemos? En la Biblia nos dice cómo podemos reconocer al anticristo y a su espíritu. En 1 de Juan, capítulo 4, versículos 2 y 3, nos dice específicamente cómo identificar el espíritu del anticristo. Lo voy a leer. En esto conocer el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Para cerrar mi respuesta a la pregunta que nos hizo el amado de Houston, a la pregunta que nos hizo, ¿es el Papa actual o el próximo
el anticristo? Esa fue la pregunta que nos hizo el amado. Ahora, el Papa actual, Francisco I, públicamente ha reconocido a Jesús como Dios y que Jesús ha venido en carne. Y eso concuerda a 1 Juan 4:2. Aunque en lo personal difiero del Papa Francisco I, en numerosas áreas, la doctrina católica, su visión de la persona de Jesucristo, en una parte, sí es bíblica, en la doctrina del Señor Jesucristo. Hay otras cosas que son una aberración, son extrabíblicas, son totalmente contra la Biblia, que no tienen nada que ver. Pero en la doctrina de la persona de Jesucristo, puedo decir que es bíblica esa parte. Por tanto, es muy difícil creer que el Papa Francisco I sea el anticristo. Aunque, y aquí voy a enfatizar, y voy a poner en negritas y subrayado, aunque sí creemos que es posible que un papa sea o va a ser el anticristo. La Biblia no da información lo suficiente para especificar, pero aquí sí somos dogmáticos en este punto. La Biblia sí es muy clara, y en el futuro un papa puede ser el anticristo o tal vez puede ser el falso profeta del anticristo. ¿Y eso cómo lo puedo yo saber? En Apocalipsis 13 del 11 al 17, así lo expresa. Si es así, este futuro papa se identificará claramente al negar que Jesús se encarnó. Y cuando eso se manifieste, pues va a ser la señal de que ¿es el falso profeta o es el anticristo? Esa es mi respuesta. Dios te bendiga muchísimo. Nos vemos y te recuerdo, no hay peor pregunta que la que no se hace. Nos vemos en la próxima. Pregúntale al pastor. Bendiciones. Y te invito a que visites nuestro canal Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo, que nos regales un like, que te suscribas si no lo has hecho. Nos vemos para la próxima. Bendiciones.